Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarlos después de algunos meses, con la oportunidad nuevamente de desarrollar temas jurídicamente interesantes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el acontecimiento, con sucesos que se vienen dando derivados de todo este tema de la pandemia de la enfermedad COVID-19. Vamos a distinguir lo que hemos escuchado como caso fortuito o de fuerza mayor y lo vamos a matizar respecto de otro concepto jurídico que se llama teoría de la imprevisión. Para comprender un poco mejor, vamos a hablar de un contrato, un ejemplo donde dos personas llegan a algo de manera formal que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Por ejemplo, la compra de un vehículo, por ejemplo, la renta de una propiedad, por ejemplo, la abstención de revelar un secreto, contratos de confidencialidad. Resulta que cuando las partes celebran ese contrato, están cada uno sentado en una situación social y económica determinada. Es decir, hay un estado de cosas que permite que las partes que intervienen en ese contrato, que pudieran ser dos o más, puedan comprometerse a hacer algo, puedan comprometerse a cumplir con ese objeto que se estableció en ese acuerdo de voluntades. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando suceden cosas fuera del control de las partes o de una fuerza tal que no pueden preverse o que de haberse previsto no se pueden enfrentar? Y se colocan a esos intervinientes en un desequilibrio que rompe la línea en la que estaban sentados cuando originalmente celebraron el contrato. Y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, cuando una persona tiene que pagar X cantidad por la compra de algo, pero resulta que viene este acontecimiento futuro y esa persona ya no puede pagar porque no tiene un ingreso, porque se quedó sin trabajo o porque quizá las personas que a él le debían, sus acreedores, tampoco le pudieron pagar. Eso colocaría a este sujeto del ejemplo en una imposibilidad de cumplir frente al otro, frente al que está esperando que se le cumpla con lo acordado. Ese es en un ejemplo. En otro caso podríamos pensar una empresa que se dedica a suministrar productos médicos, donde tiene que hacer una entrega de cubrebocas y de gel antibacterial. Estaba pensado que tenía que hacer entregas de tanto producto, de tantas cajas, pero este acontecimiento futuro que vino después de que originalmente se celebró el contrato, viene a cambiar las condiciones del mercado y no hay suministro o el producto que se está generando se está disponiendo, por ejemplo, a los hospitales que en la primera línea están atendiendo la enfermedad. Luego entonces, esta persona, este contratante, no puede cumplir. Esos ejemplos sirven para entender que los acontecimientos que se pueden dar, en efecto, cambian completamente el equilibrio que existía, ese estado de cosas al que yo me referí al principio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la solución jurídica? Cuando hablamos de que se contempla un caso fortuito de fuerza mayor, la idea es que la obligación ya no es exigible, ya no se puede cumplir. Resulta que voy a vender un departamento, pero por motivo, como consecuencia de un terremoto, el departamento desaparece. Aunque quisiera cumplir, ya no hay objeto, ya no puedo hacerlo. Caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Qué sucede en ese caso? Pues la obligación se extingue. Pero en el otro caso, y que es el que quiero comentar porque es el que estamos viendo todos los días, la teoría de la imprevisión. La idea en la figura jurídica de la teoría de la imprevisión no es que se incumplan los contratos, es al contrario, buscar los mecanismos, buscar la salida para que ese contrato se cumpla, equilibrando los cambios que se vinieron a dar con motivo, por ejemplo, de este hecho superveniente. En estos ejemplos, el tema de la pandemia por la enfermedad COVID-19. Y regresando para cerrar el tema, en esos ejemplos donde yo no puedo pagar, pues tengo que buscar la manera en que, pensando en cumplir con la obligación, quizá modificamos el plazo, quizá modificamos el monto, pero la idea es que se cumpla, a diferencia del caso fortuito o de fuerza mayor. Nosotros estamos viendo todos los días
que eso está sucediendo. Las personas que están involucradas en estas imposibilidades o en esta situación están teniendo conciencia, algunas, y están llegando a acuerdos, están tomando en cuenta de manera directa esa circunstancia, esa imprevisión para realmente darle salida a los compromisos que tenían. Cuando eso no puede suceder, vamos a ver y estamos viendo que en los tribunales los jueces pueden aplicar esos principios. ¿Cómo hacemos para equilibrar el cambio de circunstancias con la idea de que la obligación se cumpla, que el contrato se cumpla, que ambas partes obtengan lo que querían obtener? Y vamos a ver que esto está sucediendo todos los días con esa intención. Cuando de plano no es posible, entonces el juez, en este ejemplo, dará por terminada la relación, dará por terminada el contrato y obligará a que las partes se devuelvan lo que se dieron. Un poco de figuras jurídicas que tienen que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad. Nos vemos a la próxima. Me dio mucho gusto saludarlos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.